Ya terminamos. Bien. Am, el último ítem de la unidad 5 de largo plazo habla de crecimiento económico y las políticas distributivas en Argentina. Crecimiento económico. Estamos hablando de, sí, de cuánto varía de un periodo a otro el producto. ¿Okay? Estamos hablando de crecimiento, significa que es una variable cuantitativa, en unidades. ¿No les suena parecido a algo? Crecimiento económico, y encima acá en las Filminas habla de tasas de crecimiento del PBI real en Argentina. No sé si se acuerdan, pero en lo que es la ley de Ocum mencionan la tasa de crecimiento de la economía en un periodo T. Si no me equivoco, así se representaba la tasa de crecimiento. ¿Y qué es la tasa de crecimiento de la economía? Es cómo varía el PBI de un periodo a otro. Ahora se está diciendo que el PIB o el PBI tuvo un incremento del 11% con respecto a lo que es, si no me equivoco, septiembre del año pasado con septiembre de este año. Hubo un incremento del 11%. Esta es la tasa de crecimiento interanual. Se llama IA, interanual. Y la variación o la tasa de crecimiento anual creo que ronda el 8%. Esto es anual. Esto es considerando, por ejemplo, octubre del 2020 a octubre del 2021. Y esto es considerando variación anual, enero del 2021 con ahora el último dato que se debe de tener es de noviembre del 2021. Es lo mismo. Y bueno, acá lo que te está diciendo es que las tasas de crecimiento de la economía te van indicando cómo va creciendo, a qué velocidad va creciendo, ¿sí? Si te digo que crece a un 8%, no es que produjo un 8%, sino que si a ver, si el año 2020 se produjeron 100 unidades y ahora estamos a una tasa del 8%, significa que este 2021 se produjeron 108 unidades. Hay un aumento del 8%. Eso es lo que significa esta tasa de crecimiento anual. Ahora imagínense hacer un análisis de economía abierta, mercado de trabajo, economía abierta, modelo ISLM, tasa de interés. Y en resumen, lo que te está diciendo es que cómo va aumentando el producto de una economía se relaciona con su forma de distribuirlo. ¿Por qué? En el repaso anterior había dicho que el PBI per cápita era un indicador que te podía decir cómo estaba a grosso modo la economía de un país, pero no era lo único. ¿Por qué? Porque está el crecimiento del PBI y después está la distribución de ese crecimiento del total de lo que se produjo. Y ahí es donde vamos a entrar ahora en políticas distributivas.
distributivas. La distribución de la renta analiza de qué forma se reciben, según distintos criterios, los recursos que genera la actividad económica. O sea, de todo lo que produjiste, cómo lo vas a distribuir entre las personas de tu economía. Bien, primero te habla de las políticas distributivas de oferta y de demanda, y después te habla de las de impuestos y de gastos. En resumen, tenemos políticas distributivas de impuestos y distributivas de gastos. Y ambas tienen un enfoque tanto de oferta como de demanda. Pero lo que hacen en las filminas es primero decirte qué sería una política distributiva de oferta y qué sería una política distributiva de demanda. La de oferta implica reducir el costo de ciertos bienes o servicios, vía la reducción de impuestos o vía el aumento de subsidios a la producción de dichos bienes para que sean más baratos a la hora de venderlos o de ofrecerlos en el caso de que sean servicios. Y las políticas distributivas de demanda tienen por objeto aumentar la capacidad de consumo de la población a la que se destinan las medidas. Pueden ser mediante la transferencia directa o condicionada, ya sea en dinero o en especie, y son condicionadas cuando se deben cumplir uno o varios requisitos para recibir el beneficio. Bien. Las políticas distributivas de impuestos, dependiendo si es de oferta o de demanda, lo que busca es generar una mejor distribución del ingreso de una economía a través de los impuestos. ¿Cómo? Por ejemplo, si tu intención es la típica de los impuestos, ¿para qué sirven? Para recaudar fondos, esta es la teoría, sirve para recaudar fondos, que el gobierno tenga dinero para poder distribuirlo mejor en aquellas zonas o en aquellas personas que sean más desfavorables. Perdón, estoy algo cansada. Ese dinero que recauda busca redistribuirlo de una manera más equitativa en el resto de la población. Y la idea es quitarle a los que tienen más para distribuirlos en los que tienen menos. Esa es la idea de los impuestos, distribuir. Y la idea de los gastos viene de la misma mano. Los subsidios, por ejemplo, las transferencias y los gastos que hace el Estado son para efectivamente eso, que aquellas personas que se vean desfavorecidas, ya sea por su condición económica o algún tipo de limitación en su vivir, digamos, sean beneficiadas con estos gastos que hace el Estado y tengan una mejor calidad de vida. Ahora, son dos maneras diferentes de ver la distribución del ingreso. Por ejemplo, las políticas distributivas de impuestos de oferta pueden ser la reducción del IVA a productos de la canasta básica. Entonces, recordemos lo que dice acá en la filmina, que las de oferta, las distributivas de oferta, quieren reducir el costo de ciertos bienes mediante la reducción de impuestos o el subsidio de la producción de ese bien. Por ejemplo, en la ley de Ocum, en el video que hice de la ley de Ocum, hablé de que el gobierno quería subsidiar la producción de bicicletas eléctricas para poder producir más y a un menor costo, para que la gente pueda acceder a ellas. En ese caso se está dando una política distributiva de oferta, y si lo vemos, podríamos decir que le redujo los impuestos
a la empresa que producía las bicicletas, las bicis, y como le redujo los impuestos, entonces las bicis se van a ofrecer a un precio más bajo, pero en ningún momento le dio plata a nadie, solamente le hizo pagar menos a las empresas para poder producir esas bicicletas. ¿Se entiende? Y las de política de impuestos de demanda son, por ejemplo, cuando se exime de un impuesto si no alcanza un monto mínimo de ingresos. Y la de demanda busca, ¿qué busca? Mejorar la capacidad de consumo. Bueno, en el caso de que seas un monotributista y, por ejemplo, no alcances un determinado nivel de ventas, si no lo alcanzaste, entonces no pagas impuestos y te queda, por lo tanto, más ingreso para poder, por ejemplo, comprar más bienes, vos como monotributista, y aumentar tus ventas. Es un ejemplo, digamos. ¿Se entiende? ¿Son claros o quizás ya estoy del otro lado? Bueno, sí. Ah, bien, se entiende. Gracias, María. Y bueno, después tenemos las políticas distributivas de gastos, tanto de oferta como de demanda. Las de oferta, como por ejemplo el subsidio de las tarifas, y las de demanda, transferencias como el IFE o dinero para aumentar efectivamente la cantidad consumida. Entonces, la de oferta habla de subsidio a las tarifas, como por ejemplo, a ver, bueno, esto sería la facultad, ¿no? Pero imaginemos que la facultad es el gobierno, ¿sí? La UNE es el gobierno o el Estado. ¿Y qué pasa? En el comedor universitario tenemos nosotros los estudiantes el boleto a 25 pesos. Pero si no sos estudiante, no sos docente, no sos nada, tenés que pagar 50 pesos. Entonces, vos, por ser parte del grupo beneficiado por ese gasto que está haciendo, en este caso, el gobierno, te has beneficiado y así pagas menos. Sin embargo, nunca es que te dieron plata, solamente te, eh, dan una, te dan un mayor... eh, te dan una transferencia, pero a través de una disminución del precio de algo que querés comprar o que sí o sí vas a comprar. Entonces, sí o sí te llega esa transferencia disfrazada como una disminución del precio. Y por el contrario, la de demanda es cuando efectivamente se te incentiva a consumir o a demandar más bienes. Puede ser para algo específico o para algo en general, como por ejemplo, está el programa Más Cultura, en el que te dan 5.000 pesos semestrales para que vos los puedas gastar directamente en eventos turísticos o de cultura. Por ejemplo, puedes comprarte libros con esa plata, puedes ir al cine, ir al teatro, ir a algo que tenga que ver con cultura. A la Bienal, por ejemplo, podrías ir y, y gastar plata en la Bienal con el programa Más Cultura, por ejemplo. Y
Eso sería en el caso de que sea algo directo o estricto o que tenga una condición para ese consumo. Y después están otros como el progresar, que en general es para cumplir necesidades variadas que tienen los estudiantes a la hora de estudiar. Por ejemplo, pagarte fotocopias, pagarte el colectivo, pagarte el, el, el ticket del comedor, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo o el desafío de las políticas distributivas? Y uno diría, bueno, todas parecen que podrían llegar a funcionar, sin embargo, depende también de el tipo de población que tengas. Por ejemplo, em, el programa Más Cultura está destinado a que la gente pueda mm, no solo aumentar la cantidad no solo diversificar los bienes que consume y agregarles más cultura a esas personas que tienen el beneficio, sino también de darle trabajo a artistas, a músicos, no sabría bien cómo decirlo de otra manera, pero es para darle trabajo a ese tipo de personas que se encargan que trabajan de la cultura. Y si, por ejemplo, aunque la gente tenga el programa Más Cultura, no consume esos bienes, entonces esa medida, por más linda que se vea en la teoría, en la realidad no funciona. Y son cosas que uno debe de tener en cuenta a la hora de aplicar políticas distributivas. ¿Qué conviene más? ¿De impuestos? ¿De gastos? Si es de gastos, de oferta o de demanda. Eh, y hay que ver todo el tiempo porque muchas veces se pueden, como explicó el profesor Nievas en su video, pueden desincentivar el trabajo, y ahí dio el ejemplo de que quizá una persona estando desempleada gana más dinero que teniendo trabajo. Entonces, si el sueldo, mm, si el sueldo de ese trabajo que le están ofreciendo es menor al, ¿cómo se dice? Al, ¿cómo se llama este por desempleo? Al seguro por desempleo, por ejemplo, al sueldo por desempleo, entonces la persona va a decidir no trabajar y seguir conservando su seguro de desempleo o sueldo de desempleo. No me acuerdo ahora cómo se llama. Entonces, puede desincentivar el trabajo, puede desviar recursos a otros bienes y servicios, que sería el caso de, por ejemplo, el Progresar, que no tiene un control específico acerca de qué tipo de bienes puedes comprar o consumir con ese dinero. Puede incentivar el exceso de demanda en unos bienes por encima de otros. Bueno, ahora no se me ocurre un ejemplo, pero eh, um, generan incentivos a cumplir requisitos. Por ejemplo, si, bueno, a ver, bueno, no se me ocurre ahora un ejemplo que no sea feo, digamos, porque lo único que recuerdo es que el profesor Nievas mencionó la asignación universal por hijo, que con determinada cantidad de hijos te pueden dar más, ¿cómo se dice? Más subsidios. Sin embargo, eh, yo en lo personal considero que no es así, pero bueno, es solo un ejemplo. Ustedes en
en su tiempo libre, mientras estén preparando la materia, busquen otro para no tocar esos temas que por ahí son delicados y yo no quiero adentrarme en eso. Ahora mi cerebro no funciona. Bien, entonces, ¿qué es lo importante a la hora de decidir qué tipo de políticas distributivas aplicar? Y es, además de todo lo que mencioné, que podría desincentivar el trabajo, podría desviar recursos, podría hacer que algunos bienes se demanden por encima de otros cuando quizá no hay necesidad de que así suceda. O sea, no es solamente ver si va a funcionar, sino qué consecuencias va a traer. Y siempre calcular un margen de error. ¿Por qué? Porque tenemos un error de inclusión que es cuando acceden a los beneficios o a estas políticas distributivas, acceden personas que no necesitan de estos beneficios y el error de exclusión es aquel en el que no acceden los que sí necesitan. Entonces hay como un margen de error, hay que saber en qué tipo de población aplicar unas políticas distributivas y otras, y constantemente ir controlando si se está cumpliendo el objetivo o no. Bien, ahora lo que voy a hacer, y es que en teoría toca empezar la unidad 6. Esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer un cuestionario, un formulario, para saber si quieren que haga o una clase extra o que directamente suba un video más hablando de lo que sería la unidad 6, que es la actualidad macroeconómica, porque ahora se me hace que ya pasó mucho tiempo, se dieron muchos temas importantes, necesitan descansar, yo también, y, y bueno, y gracias por hacerme el aguante, Mariani y Vilma, hasta el final. No sé qué les parece, entonces así cortamos y ustedes pueden descansar sabiendo que terminaron con la segunda clase de repaso. Bueno, de nada, y bueno, les estaré compartiendo en el Telegram y en Instagram qué voy a hacer al final. Así que, bueno, de nada, gracias a ustedes. Y nos vemos entonces. Vayan a descansar y bueno, mañana otro día para estudiar.